Por si las moscas, vamos a hablar de la invasión de Rusia a Ucrania. Se cumplen ya 2 semanas de este acontecimiento que ha cambiado las coordenadas, la manera en que entendemos el mundo. Y para abundar en estos asuntos, tratarnos de dar un poco de luz sobre lo que está pasando, me acompaña Mauricio Mechulames, internacionalista y sin duda uno de los comentaristas en este momento más socorridos por los medios sobre el tema ruso en Ucrania. Mauricio, muchísimas gracias por tomar esta llamada por Zoom. Al contrario, Memo, es un gusto estar contigo y un gusto estar con toda tu audiencia. Bueno, Mauricio, ya se han cumplido 2 semanas. Quería preguntarte, pues, ¿qué es lo que hemos aprendido, qué hemos entendido, por ejemplo, de Rusia en estos días? Mira, yo creo que una primera lección es que siempre tenemos que partir de que la guerra es posible. Recordemos que venimos de décadas que han sido relativamente pacíficas, no en términos de conflicto armado, lo aclaro, sino en términos de conflictos entre estados nacionales. O sea, si tú revisas la historia reciente, y es un ejercicio que yo siempre hago con mis estudiantes, los conflictos entre estados-nación han sido mucho menores en las últimas décadas y más bien se ha tratado de conflictos internos, conflictos con actores no estatales violentos, porque se asumía que el sistema internacional y el sistema de interdependencia compleja, por ejemplo, a partir de la globalización y cómo están interconectadas las economías, todo el sistema de organismos internacionales, harían que la guerra entre estados sea menos posible. Ya vemos que no siempre es el caso y por lo tanto tenemos que asumir que cuando un estado tiene intereses estratégicos, este Estado los va a perseguir y eso nos obliga a negociar desde otra perspectiva. Este es un aprendizaje muy importante y, claro, también un aprendizaje enorme. Las acciones que se toman o las decisiones que se toman a lo largo de las décadas tienen consecuencias. Memo, la expansión de la OTAN fue un hecho. Se consideró que Rusia pues estaba medio de acuerdo y por otro lado no tenía la fortaleza para oponerse. Estoy hablando de 1999, estoy hablando de 2004, estoy hablando de 2008, 2009. Esta expansión tiene consecuencias. Otro aprendizaje, las demandas de Putin y los agravios que ha expresado no son nuevos de ninguna manera. Los puedes tú ver perfectamente bien desde el año 2000 en que asume la presidencia y en adelante, y sus acciones han hablado por sus demandas. La intervención en Georgia, la intervención en Siria, obviamente Ucrania, la toma de Crimea, todo esto es una historia larga. Entonces, otro gran aprendizaje: la historia está ahí y la historia tiene consecuencias. La historia reciente, me refiero, no solo la historia añeja. La historia reciente tiene consecuencias y en la medida en que no lo atendemos, pues esta historia siempre, como decía Michel de Certeau, la historia retorna y retorna y retorna. Y entonces tenemos que asumir que no vivimos en el mundo tan seguro como pensábamos y tenemos que afrontar las consecuencias y pensar en cómo reparar esos definitivamente errores que se han cometido a lo largo de estas décadas. ¿Qué crees que fue lo que hizo que Putin tomara esta decisión, obviamente tan trascendental? Mira, tienes los factores estructurales y tienes los factores coyunturales. Estructuralmente, él viene planteando y su percepción, y es la percepción de un importante sector en la sociedad rusa y en las élites rusas, político-militares, inteligencia. Él viene planteando esta percepción de que Rusia ha sido rodeada por la Organización del Atlántico Norte, que es la alianza militar rival, la alianza militar de tiempos de la Guerra Fría, que pues él confrontaba a la alianza encabezada por Moscú, que era el Pacto de Varsovia. Una vez que cae la Unión Soviética, esta alianza se empieza a expandir y por lo tanto se acerca cada vez más
a la zona de seguridad rusa, hasta llegar incluso a las fronteras con Rusia, por ejemplo, con los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia. Entonces, Putin expresa estos agravios y además se manifiesta en contra de ellos por distintas vías. Entonces tienes esa demanda estructural, pero claro, está también el tema coyuntural. O sea, esto no ocurre en otro momento, incluso podrías decir en 2014, cuando Putin toma Crimea y cuando inicia la rebelión separatista de dos provincias del este ucraniano, Rusia se abstiene de reconocer esa independencia y la apoya, pero no entra de lleno a invadir Ucrania, que era uno de los grandes temores. En aquel entonces lo estábamos cubriendo. Lo que estamos viviendo hoy era un temor del 2014. Entonces, ¿por qué no ocurre en 2014? ¿Por qué sí ocurre en 2022? Ahí ya te tienes que dedicar a revisar la coyuntura actual. Desde la salida de Donald Trump, que era un presidente pues un poco más amigable con Putin, la llegada de Biden con una retórica mucho más exaltada, con medidas que empiezan a hacer crecer las tensiones, como por ejemplo expulsiones de embajadas, tienes todo el tema de COVID, los países occidentales distraídos en sus propios asuntos, Estados Unidos dividido internamente, el alza en la inflación y en los precios del petróleo y el gas que hacían que unas sanciones económicas fuesen más costosas. O sea, ya una serie de temas más coyunturales que ofrecen una oportunidad en este momento para que Putin lleve a cabo lo que pues él estaba pensando desde hace tiempo, y lo que hace es, básicamente, no necesariamente tenía la invasión ya decidida, O sea, él lo que hace es una serie de exigencias que si no le cumplían, entonces iba a cumplir con su amenaza. Y esto se junta con el otro factor, que es que tienes que mandar el mensaje de que tus amenazas son creíbles. Y en un líder como Putin esto es importante, para que la próxima vez que amenaces seas tomado en serio y entonces tengas una posición de negociación más dura. Mauricio, creo que también nos ha tomado un poco por sorpresa, bueno, esto dices, esto ha sido una lectura que hay que hacer en donde se explicaría por qué la invasión rusa a Ucrania, pero creo que una de las sorpresas sí ha sido la capacidad de la propia Ucrania de resistir esta invasión. Se dice que tal vez una invasión que estaba planeada para durar un par de días se ha extendido ya, en parte porque nos encontramos con un país que tiene un liderazgo y una fuerza interna que a lo mejor no estaba en los cálculos originales. ¿Qué piensas? Definitivamente, coincido contigo y creo que este tema lo vas a entender muy bien. Se viene construyendo una narrativa que es muy poderosa y esas narrativas de verdad levantan la moral tanto en el ejército ucraniano como en la gente, o sea, en la sociedad. Esta narrativa tiene que ver con que no vamos a responder como lo hicimos en 2014. En 2014, Rusia toma Crimea y la toma con facilidad. Los soldados ucranianos pues prácticamente dejan las armas y muchos de nosotros, la verdad, esperábamos una respuesta menor del ejército ucraniano. Lo que consigue hacer Zelensky, este liderazgo, ¿no? Y pues la gente que se encuentra a su alrededor, consigue decir, a ver, vamos a defender a Ucrania con todo lo que podemos. Estoy aquí en las calles de Kiev, no me voy a ir a ninguna parte, como muchos pudieran esperar, que tal vez se establece un gobierno en el exilio o alguna cosa por el estilo. Aquí me voy a quedar aunque estén bombardeando a Kiev. Y esto levanta la moral porque hay que entender el 2014. En el 2014, un sector importantísimo, y si hay que decirlo, mayoritario de la sociedad ucraniana, sentía que se liberaba de ser satélites de Rusia, se liberaba de este dominio percibido de Rusia. Este sector mayoritario entonces considera que en este momento están perdiendo sus ganancias del 2014 y están dispuestos a defenderlo. No toda la población, por supuesto, estamos viendo que muchísimas personas pues tienen que huir y dicen, yo no voy a defender, ¿no? Pero sí se crea esta narrativa y esto
definitivamente está teniendo un impacto en el terreno de las hostilidades. Un ejército materialmente más preparado, pero también moralmente con una solidez que no se esperaba. Hay un tercer factor que ha sido sorprendente desde mi punto de vista, y es los europeos, particular Alemania, ahorita hablamos de Alemania, han reaccionado de manera un poco más unida de lo que se esperaba, y creo también se han dado cuenta de la fragilidad de su propia seguridad. Alemania decidió recientemente mandar no solamente armamento a Ucrania, sino invertir en un ejército y en una seguridad de una manera en que no lo había hecho en muchos años, yo diría, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cambios ves tú en Europa? Esto es correcto. O sea, esa percepción de que la seguridad europea estaba de alguna forma garantizada por el orden establecido sobre todo después de la posguerra fría, porque durante la Guerra Fría pues sí existió enorme fragilidad en ese sistema en distintos puntos, pero después de la Guerra Fría este sentimiento de que esto ya no iba a ocurrir hizo que los países vayan descuidando el tema militar. Y, por ejemplo, tienes esta demanda de Donald Trump, que en realidad no es solo de Donald Trump, sino es del establishment militar de Estados Unidos, de que los países tienen que cumplir con sus compromisos del porcentaje de presupuesto militar que tienen que gastar de acuerdo con los convenios efectuados por la OTAN. Y la exigencia de Trump es: no es posible que Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, sean casi los únicos que lo hacen. Yo no voy a salir a defender a los aliados. Y a Trump se le tomaba un poco por broma en ese momento. Pero ya vemos la relevancia del tema. Entonces, uno de los factores... Mauricio, perdón, te tengo que detener en este momento. Es muy interesante lo que vas a plantear, pero tenemos que irnos a un corte para seguir conversando contigo. Adelante. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, hablo con Mauricio Meshulam. Estamos analizando lo que ha pasado a 2 semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, y antes de que interrumpiera a Mauricio para irnos a corte, Mauricio estaba configurando qué es lo que está pasando en Europa y cómo los propios europeos han dado cuenta de la importancia de ocuparse de su propia política de seguridad. Mauricio, perdón, estabas hablando de esto y creo que estabas ya poniendo el ejemplo de Alemania. Sí, o sea, Alemania misma es uno de los países que no estaba cumpliendo con el compromiso de invertir en seguridad, concretamente el presupuesto militar, de acuerdo a cómo se encuentran los convenios de la propia OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, uno de los factores que viene a alterar desde ya esta guerra, independientemente del desenlace que pueda tener, es la concientización por parte de los países europeos de que pues estos temas son posibles, y eso nos regresa a la necesidad del pasado o de hace décadas de tomar este asunto militar en serio, lo que lamentablemente pues, nos vuelve a meter en otra espiral, y vuelve en sí mismo ya también genera fragilidades del propio sistema de seguridad. Era mucho mejor que se alejaran de eso, pero pues aparentemente la situación los está llevando a tomar ese tipo de decisiones, que además serán respaldadas por sus sociedades, no en total, pero sí en buena medida. Mauricio, hay otro tema que también ha sido muy interesante, y es la manera en que se han impuesto las sanciones. Obviamente ya se esperaba que los gobiernos tomaran algunas medidas que impactaran sobre la economía rusa, pero también hemos visto una enorme cantidad de compañías privadas e incluso empresas culturales tomar sanciones
en contra del gobierno ruso, en contra del Estado ruso, pero también a veces en contra de los rusos como personas y como agentes políticos, económicos y culturales. Está también el tema de los llamados oligarcas rusos y la amenaza que pesa sobre ellos. Pero en fin, hablemos de esta orquestación de sanciones que ha sido más amplia de lo que se esperaba, y te quería preguntar y tal vez si quieres con esto terminamos, si debemos también cancelar a los ciudadanos rusos en esta guerra, ya no de armas, sino también en esta guerra cultural y de narrativas. Mira, Memo, es un tema que presenta enormes complejidades y enormes retos, ¿no? Por un lado, tienes que aceptar una realidad. Occidente no se va a meter al terreno de las hostilidades a defender a Ucrania. Tenemos que partir de ese punto. ¿Por qué? Y hay que entender por qué. Si lo hiciera, entonces el asunto sí podría escalar rápidamente a una confrontación de un nivel que no hemos visto ni siquiera en la historia. Entonces, esa parte tiene que comprenderse. Pero entonces se puede volver a construir esta narrativa de los están dejando solos ante los bombardeos rusos, ante una intervención internacional, ante los riesgos humanitarios que se están corriendo. ¿Cómo apoyarlos? Y Occidente pues elige el camino de las sanciones de manera muy distinta a como lo hizo en 2014. Y a lo largo de los últimos meses, tanto Biden como distintos líderes y países de Europa, Occidente en general, establecieron sobre la mesa cuáles serían las consecuencias si Rusia tomase esta decisión maximalista de llevar a cabo una intervención militar, una invasión de otro país. Y una vez efectuadas las amenazas, hay que cumplirlas, porque de lo contrario también pierden credibilidad. Entonces, ya como efecto disuasivo, no funcionaron. Rusia llevó a cabo lo que tenía planeado llevar a cabo. Como efecto para tratar de desescalar las tensiones, tampoco se ha visto que estén funcionando. Entonces simplemente se trata de elevar el costo y mandar el mensaje de que las acciones sí tendrán consecuencias. Ahora, la pregunta es si realmente son eficaces en ese sentido, sí o no. Si nos vamos muy a la perspectiva realista, lo que es la realpolitik, la geopolítica realista clásica, lo que nos dicen los autores que han escrito en ese sentido es que lo económico siempre va a pasar a un segundo término cuando del interés nacional se trata. O sea, si Rusia está actuando a favor de sus intereses de seguridad y lo que considera su legítima protección de su seguridad nacional, lo económico va a pasar a un segundo plano y asumirá los costos que tenga que asumir, pase lo que pase. Un ejemplo muy claro puede ser Corea del Norte, otro ejemplo puede ser Irán, y así sucesivamente, ¿no? Las sanciones tienen efectos limitados y por eso muchos países y muchos actores en general no favorecen este tipo de medidas. Ahora, cuando ya te vas a la parte de la sociedad civil y a la parte de empresas privadas, agencias culturales en lo general, organizaciones deportivas, por ejemplo, ¿no? Como vamos a sacar a la Champions de San Petersburgo, etcétera. Todo ese tipo de medidas tienen un efecto colateral muy delicado, ¿no? Que es aislar, y esto rompe los puentes y rompe los canales de diálogo. O sea, sí, por un lado, el objetivo es pensar que esto generaría una oposición al interior de Rusia y eso ocasionaría un cambio en la toma de decisiones que en este momento está orillando al Kremlin a hacer lo que hace. Pero tiene esta otra posibilidad, que es aislar a estos sectores sociales y permitir que una aprobación importante que Putin ya de por sí tiene. O sea, tú nada más considera que, de acuerdo con datos y con estimados, Putin tiene como 70% de aprobación
a pesar de la disidencia que vemos que sí la hay, tiene 70% de aprobación, seguramente alrededor del nacionalismo, alrededor de la bandera, y sobre todo con esta narrativa que se ha construido desde Rusia, que están actuando a favor de ciudadanos rusos en Ucrania, contra la violación de sus derechos humanos, contra el genocidio de los rusos. Cuando se construye toda esta narrativa, Putin tiene probabilidades de conservar una buena cantidad de apoyo al interior. Entonces, hay que entender que si además de todo se aísla actores o agentes culturales distintos, haciéndoles a ellos pagar el costo por las decisiones de su gobierno, entonces pienso que debemos cuestionar la eficacia de esas sanciones. Aquí lo que paradójicamente, Memo, tendríamos que estar haciendo es un equilibrio entre sí hacer pagar un costo al gobierno ruso por tomar esta decisión maximalista, pero al mismo tiempo intentar tender puentes para ofrecer opciones aceptables que no terminen por aislarlo más, porque si se termina por aislar más, el tema puede todavía convertirse en bastante más peligroso de lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, estaba leyendo una nota en The Guardian donde decía que a lo mejor aislar a Putin y a Rusia lo que tendría el efecto contrario, es decir, que Putin redoblara su esfuerzo e hiciera esta contienda más sangrienta y terrible para todo el mundo. Hablando de... Por lo pronto, porque además de Ucrania, pues está todo lo otro que Rusia puede hacer y todo el arsenal que tiene a su disposición. No me refiero solamente a arsenal militar, me refiero, por ejemplo, a un arsenal cibernético brutal y otro tipo de asuntos mediante los cuales Rusia puede regresar el golpe a Occidente y seguramente, pues en la medida en que Putin considere que es propicio hacerlo, lo hará. O sea, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es en qué medida estas consecuencias múltiples realmente están haciendo que Putin cambie de conducta o más bien endurecen o radicalizan más su posición. Y esto me lleva a la última pregunta, Mauricio, y es ¿en dónde crees que estemos en un año? Yo sé que es siempre la pregunta difícil en donde ustedes no tienen de ninguna manera una bola de cristal, pero ¿qué crees que sea un escenario razonable en el sentido de lo que podemos esperar de aquí a un año? ¿De qué estaremos hablando a finales de febrero, principios de marzo del próximo año? Mira, todo va a depender, por supuesto, de cuál sea el desenlace de esta guerra, ¿no? Y en la medida en que Rusia incremente la aplicación de fuerza y vaya con todo para conseguir sus intereses, que son por lo pronto el ocupar militarmente Ucrania, el cambio de régimen, que es lo que está buscando, incluso si no se queda completamente Rusia ocupando, sino colocar un régimen que le sea más afín. Pensando en ese sentido, de lo que estamos hablando es que se van a correr las fronteras de la militarización. O sea, desde Rusia hacia Ucrania y Bielorrusia estamos hablando de una corrida hacia Occidente desde la visión rusa y corrida hacia el este por parte de la OTAN. La OTAN tenía poca presencia, por ejemplo, en los países bálticos. Había, pero era poca. Sí, ¿no? ahora Se va a incrementar la presencia de la OTAN en los bálticos, se va a incrementar la presencia de la OTAN en Polonia, en Rumania, ahora haciendo toda esta frontera con Bielorrusia y con Rusia. Y eso lo que hace no significa que signifique una escalada mayor, sino que se incrementan los riesgos, ejercicios militares, armas apuntadas de un lado al otro. Y esto yo creo que es lo que tiene que ser más delicado y tendríamos que estar pensando creativamente en medidas para desescalar eso. Claro. Además de presencia militar en otras partes del mundo. Perdón. Muy bien, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, que ha sido una conversación fascinante. Creo que te vamos a volver a llamar pronto para poder darle seguimiento a este tema que pues al final nos afecta a todos. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Por Si las Moscas. Al contrario, Memo, un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme.
Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, por si las moscas.